Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, gracias Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, mi alma te alaba, Señor, de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno,
de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré. de la bondad de Dios. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Venga tu reino, Señor, venga tu reino en esta ciudad, en esta iglesia. Haz tu voluntad. Adoramos, Rey eterno, Príncipe de paz. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. y todo ojo te verá. Toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, y todo ojo le verá, toda nación, toda lengua cantará, que Él es el único Rey, Cristo es el Rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra. Te adoramos, Rey. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad.
predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús.
mató, la muerte derrotó, ante lo que Cristo liberó. Hacia la cruz, Vida eterna, duda más de lo que Cristo liberó. Oh, ya feliz, la más feliz, oh, ya feliz, jamás seré cuando esté en ese lugar. libre, Al fin de cara frente a ti. tuyo soy, tú eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, Por fin terminará. al celebrar que Cristo vive. Vamos a celebrar, hermanos. Hoy es un día de celebración. Oh, ya feliz, la base en mi mano. Oh,
Bueno, como saben, hoy es el último domingo del mes y también es el último domingo del mes de la Biblia. Entonces voy a seguir hablando sobre este tema del mes de la Biblia y quiero hablarles sobre un tema que Dios ha estado hablando en mi corazón durante esa semana y que quiero compartirles a todos ustedes. Y bueno, para empezar vamos a leer Hechos 8:26. Esta es la historia de Felipe y el etíope. ¿Sí? Hechos 8:26. Voy a dar lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, pues este es el pasaje base que quiero hablarles el día de hoy. Como saben, Felipe era lleno del poder del Espíritu Santo. Y el eunuco, un etíope, estaba leyendo la escritura, el profeta. Era una profecía que estaba hablando acerca de que Jesús iba a venir a la cruz, iba a morir por la salvación y el perdón de todos nosotros. Pero no entendía el etíope. Y el tema que quiero hablar el día de hoy es el poder de la palabra de Dios para transformar. Comienza con un encuentro con Dios. Y creo que en algún momento todos, en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, se nos ha dicho o muchas veces se nos ha animado a practicar actos piadosos. ¿Cuáles son esos actos piadosos? A leer la Biblia, a orar, a ayunar, a alabar a Dios, o tal vez muchas veces un poco más profundo en un instituto bíblico. Y es un buen consejo que nos dan, es un consejo que nosotros debemos hacerlo, que debemos hacerlo, a fin de que nosotros podamos crecer en nuestra fe, fortalecernos en nuestra comunión con Dios. Eso es importante como cristianos hacerlo. Pero muchas veces no les ha pasado que conforme pasan los años, pasa el tiempo,
con el trabajo, con las ocupaciones, tal vez la familia, estos actos piadosos se vuelven algo rutinario. A mí me ha pasado que se ha vuelto rutinario. Yo creo que la mayoría de ustedes en algún punto de su vida también se volvió algo rutinario. O tal vez en este momento están pasando por eso, algo rutinario, que ya se convirtió leer la Biblia en algo, una rutina, que lo tienen que hacer porque se convirtió en un hábito, orar porque tienen que orar. O tal vez su esposa le dice, vamos a hacer el altar familiar. Y ustedes, como son el hombre de la casa, lo tienen que hacer, pero se ha convertido en algo rutinario. Algo que ya lo venimos aprendiendo. Como la mayoría de ustedes me conocen, pues yo nací en una familia cristiana, crecí escuchando la palabra de Dios, crecí asistiendo a la iglesia, venía pues a todas las reuniones, los domingos, los miércoles, los viernes. Pues como venía al templo, pues me sabía varios coros, varias canciones. También incluso acompañaba a mi papá cuando iba a visitar a familias o a viajes misioneros, entonces yo lo acompañaba. Estando aquí, la escuela dominical, me sabía todas las historias de la Biblia. Por ejemplo, David peleando contra Goliat, la pesca milagrosa, que Jesús multiplicó los peces. Me sabía varias historias, me sé varias historias, ¿no? Porque estuve aquí, aprendí. Pero sin embargo sabía que todo ese proceso que llevé de nacer en una familia cristiana, algo me impedía en entender por qué hacía las cosas. ¿Por qué? Porque las había aprendido, porque mis padres me habían instruido, porque mis abuelos me habían instruido, porque venía y veía a las demás personas que lo hacían, entonces pues yo también lo hacía. Y como saben, como niño nos vamos formando. Yo obedecía y amaba a Dios, ¿no? Se ven cuando son los niños, es cuando aman a Dios, buscan a Dios, oran, tienen fe. Pero cuando nosotros crecemos, nos convertimos en adolescentes, en jóvenes, en adultos, pues muchas veces nos vamos cuestionando cosas de la Biblia, cosas que a veces cuando alguien está orando, metido en la presencia de Dios, y a veces nosotros nos quedamos mirando, ¿no? A veces no tenemos palabras para adorar a Dios, a veces decimos, ¿qué puedo decir? O simplemente ya nada más nos quedamos parados, ya tampoco ni abrimos nuestra boca, simplemente nos quedamos escuchando. Y eso es lo que me estaba pasando, o me pasó. Comencé a hacerlo únicamente por costumbre o porque mis papás me lo decían. A pesar de que ya había aceptado a Dios, ya me había bautizado, pero cuando pasó el tiempo, pues esa vida nueva, pues se fue acabando. Ese primer amor se fue acabando y se convirtió en algo rutinario y en algunas ocasiones algo religioso. Yo creo que a ustedes también les ha pasado lo que a mí me pasó. Ahora, esto no es algo nuevo, ni tampoco es algo que suceda frecuentemente a todos los hijos que nacieron en una familia cristiana. Pero sí, lo que sí pasa es que nosotros cuando vamos creciendo siempre nos vamos cuestionando cosas que cuando éramos niños aceptábamos. Así como dice la Biblia, que nosotros debemos ser como niños cuando buscamos el reino de Dios, cuando tenemos fe. Cuando somos unos adultos ya perdemos esa fe, ya no creemos, ya no vivimos como tal. Pero si se dan cuenta, un niño es diferente, ama, cree, busca a Dios. ¿No? Por ejemplo, mi hijo Aarón, le enseñamos desde pequeño y él, pues sabemos, le decimos, ¿quién te ama? Y dice, me ama Jesús. ¿A quién amas tú? Ama a Jesús, ¿no? Él está aprendiendo, es como una esponja. Y así como todos nosotros vamos adquiriendo conocimiento, pero a veces ese conocimiento se vuelve en algo nada más un conocimiento religioso.
un conocimiento que no transforma, que no cambia, que nada más se queda en puro conocimiento. A veces pasamos muchos años en la iglesia y a veces nos convertimos en Biblias andantes, ¿no? Porque conocemos todos los pasajes de la Biblia, pero no vivimos como tal. Entonces yo venía pues todos los días a la iglesia, me sabía los cantos, la palabra de Dios, y eso fue lo que me sostuvo para no cometer errores graves en mi vida. Y tal vez si mis padres no me hubieran instruido en el camino de Dios, tal vez no estaría aquí con ustedes, ¿no? No sé qué pasaría de mi vida. Pero pues doy gracias a Dios porque no fue así. Pero yo necesitaba un encuentro personal con Dios. Necesitaba que mi vida fuera transformada, que hubiera un antes y un después. Y solamente eso lo puede hacer Cristo Jesús. Es el único que puede hacer ese cambio. Nosotros no podemos. Si nosotros queremos intentarlo, se vuelve una religión. ¿Sí? Muchas religiones hay en el mundo que tratan de ir al cielo a través de sus méritos, a través de hacer ciertas cosas, tal vez infligir dolor, pero con Cristo es diferente. Y cuando ese encuentro llegó a mi vida, entonces aprendí que leer la Biblia, aprendí que ir a la iglesia, aprendí que alabar a Dios, ayunar, no es solamente una costumbre, no es algo rutinario, sino es un estilo de vida. Un estilo de vida que nace de la necesidad profunda del corazón de un verdadero cristiano porque ama a Dios. Le estaba diciendo una persona a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo. Y de ahí, toda la ley viene de esos dos mandamientos. Amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos un cambio, una transformación en nuestra vida. No sé si les ha pasado lo que a mí me pasó, pero lo que yo sí sé es que alguien muy importante, un predicador muy famoso, un predicador que llevó el evangelio a Europa, a Estados Unidos, a Escocia, a Gales, a Irlanda, que fundó escuelas, fundó institutos bíblicos, fundó clínicas, orfanatos, y que su predicación fue el inicio del movimiento, de ese avivamiento que hubo en Europa y en Estados Unidos, y con su mensaje de la santificación, y que preparó el movimiento pentecostal. Su nombre es John Wesley. A ese hombre también le pasó como a mí y también le pasó como a algunos de ustedes les ha pasado. Él, como todos nosotros, como yo, nació en una familia cristiana. Su madre era Susana Wesley. Su madre cada día leía la Biblia, oraba con sus hermanos y lo instruyó desde su fe, desde que era pequeño. Le inculcó. Él, Wesley, al crecer, fue una persona muy disciplinada. Oraba, ayunaba 2 veces por semana, leía la Biblia. Fue más grande, fue creciendo y empezó a visitar a los presos, visitó a las personas necesitadas, ayudaba a los huérfanos, incluso a los pobres, a cualquier persona que necesitaba. Él los ayudaba. Pero pasó el tiempo, él siguió creciendo y él también fue misionero. Fue misionero a las colonias de Norteamérica. Cuando apenas se estaba formando las 13 colonias, él fue. Cuando regresó a Europa, él se sentía vacío, se sentía que su vida se había convertido en una rutina, sentía que su vida se estaba volviendo seca, ¿no? Volviendo rutinaria, volviendo vacía. Se estaba enfriando, en otras palabras. Y él menciona en uno de sus escritos
que aunque él hacía cosas buenas, tal vez tenía era misionero, tal vez tenía diferentes proyectos en beneficio de las personas, tal vez predicaba el evangelio a otras personas y estaba haciendo muchas cosas grandes. Él dice que dudaba en su salvación, en la seguridad de su salvación. Y tal vez nosotros en algún punto hemos dudado de nuestra salvación. A veces oramos, decimos: Dios, perdóname por mis pecados y yo cuando vengas quiero irme contigo, ¿no? Y a cada rato oramos porque tenemos miedo, ¿no? No tenemos esa seguridad. Y a veces nos preguntan a personas que somos cristianos: oye, ¿y si tú mueres, a dónde te vas a ir? La respuesta rápida es: me voy al cielo. Si nosotros tenemos esa convicción, lo podemos decir rápido: voy a ir al cielo, voy a ir con Jesucristo. Pero si dudamos, pasa unos minutos donde no sabemos si sí o si no. Sabemos la respuesta, que si nosotros aceptamos a Dios, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, somos sus hijos, podemos ir al cielo. Sabemos la respuesta porque la leímos, porque nos las enseñaron, pero a la práctica no sabemos si sí es verdad. No sabemos si realmente, si morimos, vamos a ir al cielo. Pero él, mientras regresaba de Estados Unidos a Europa, en 1733, él asistió a una reunión como siempre asistía. Era una noche en la cual Wesley asistió a la iglesia y estaba escuchando un prefacio que un pastor estaba diciendo, y se los voy a compartir. Este era el prefacio de Martín Lutero a Carta de los Romanos. Es como el antecedente a la lectura de Carta de los Romanos. Y dice así el fragmento que menciona Wesley: sentí en mi corazón extremadamente calentado, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Él ya sabía eso, pero cuando estaba escuchando esa carta, Dios habló a Wesley. Desde ese momento, Wesley cambió su vida, dio un giro transformador su vida y pasó de una fe rutinaria, una vida monótona, una vida religiosa, a una vida llena del poder de Dios, una vida viva, una vida apasionada, una vida transformadora. Recordemos que Wesley ya era cristiano, ya había aceptado a Jesús, había crecido porque su mamá le había instruido. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió totalmente. Dios lo usó para predicar a muchas personas al aire libre. Predicó a multitudes, su ministerio fue creciendo cada día más y más. Tal fue su transformación de Wesley que impactó a toda Inglaterra e incluso a todo el resto del mundo, ¿no? Vemos aquí también a México, impactó con el pentecostalismo en Estados Unidos, con el avivamiento. Vemos cómo realmente su vida dio un giro. Y ahí es cuando la palabra de Dios transformó la vida de Wesley y él nunca más volvió a ser el mismo. Y estuve buscando ese fragmento que escribió Martín Lutero del prefacio a Romanos y quiero compartírselos el día de hoy. Esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro, que bien merece que el cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino que la ocupe todos los días como el pan cotidiano del alma. Porque nunca se puede leer ni meditar en ella demasiado bien. Cuanto más se la estudia, más preciosa y más sabrosa se vuelve. En ella se encuentra un grado de sumo lo que todo el cristiano ha de saber, que es la ley, el evangelio, el pecado, la justicia, la fe,
las obras, la gracia, Cristo, Dios, el bien y el mal, y cómo podemos comportarnos con respecto a todas las cosas. Por lo tanto, es conveniente que todo cristiano conozca esta epístola como la palma de su mano y se ejerce en ella constantemente. Entonces vemos, ese es el prefacio que escribió Martín Lutero y es el mismo prefacio que Wesley escuchó hace muchos años atrás. Y como leímos al principio, Hechos 8:26, el etíope era un alto funcionario. Sí, era uno de los altos funcionarios de la reina de Etiopía. Etiopía está más o menos cerca de Egipto. Este etíope era el encargado de administrar los tesoros reales de la reina. Entonces él tenía mucho poder, tenía mucha responsabilidad, había sido educado y él tenía el acceso a muchos recursos, tenía acceso a una biblioteca. Y como dice la Biblia, el etíope fue a adorar a Jerusalén. Vemos que el etíope fue algo religioso meramente, porque todos iban a Jerusalén a adorar a Dios, él también fue a adorar a Dios. Sabemos que él conocía de Dios, había escuchado, vemos que esa persona leía a los profetas y fue hasta Jerusalén a adorar a Dios. Y eso nos muestra la devoción que tenía el etíope. Siendo un extranjero, él amaba a Dios. Y vemos que cuando terminó ese tiempo de ir a la iglesia, si queremos decirlo así, de ir al templo, de ofrecer sacrificios a Dios, él regresa, pero regresa de la misma manera que llegó. Y así ya mismo a veces nos pasa. Venimos a la iglesia y nos vamos de la misma manera. O a veces venimos a la iglesia, hay algo en nosotros que nos mueve, que nos toca, pero a mitad de semana se nos acaba. Ya no llega ni a viernes. Y así mismo le estaba pasando al etíope. Él regresaba y él seguía leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53. Pero él no estaba comprendiendo. Él solamente estaba adquiriendo conocimiento, información meramente religioso. Leía al profeta, leía los sucesos. Entonces, cuando Felipe le anunció al etíope acerca de Jesús, acerca del propósito de por qué vino Jesús a esta tierra, en ese momento que Felipe le estaba enseñando al etíope, en ese momento la escritura que estaba leyendo de Isaías 53 pasó de solamente ser un texto religioso, meramente de puro conocimiento, a convertirse en una revelación viva, eficaz, una revelación donde Cristo fue crucificado, pero también resucitó. ¿Amén? Y en ese encuentro donde el etíope tuvo su primer encuentro, él ya había conocido, alguien tal vez les había enseñado, o él mismo tal vez, como era un alto funcionario, tal vez él tenía los escritos. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Hasta el grado de que cuando vio, entendió ya todo lo que había leído. Entendió acerca del bautismo y él entonces decidió bautizarse. ¿Por qué? Porque ya sabía. Y esto nos muestra una vida nueva en Cristo Jesús que le dio al etíope. La historia nos comenta que el etíope se fue feliz, se fue gozoso a su región. Y en varios escritos nos menciona que él fue uno de los fundadores de la iglesia cristiana en Etiopía. Entonces vemos cómo su vida fue transformada y también vemos cómo fue el impacto que ocasionó. Etiopía fue uno de los lugares en África
fue una de las primeras naciones en convertirse al cristianismo de manera oficial. Y también Etiopía fue la única nación en África que no fue conquistada. Etiopía. Entonces vemos que realmente el poder de Jesús en la vida del etíope dio resultados. Otro ejemplo lo podemos ver con el endemoniado de Gadarena. Este gadareno que estaba endemoniado, pero simplemente cuando tuvo una revelación con Jesús, su vida fue transformada. Fue a su comunidad y compartió, ¿sí?, a Gadara. Entonces encontramos que el poder de la palabra de Dios comienza con un encuentro con Dios de manera personal. Podemos pasar toda nuestra vida leyendo la Biblia. Podemos pasar toda nuestra vida orando, ayunando, viniendo a la iglesia, pero muchas veces se puede convertir en algo monótono, un conocimiento nada más, pero no una transformación poderosa. Vamos a leer Mateo 13, 18, 23. Esta es una de las parábolas que Jesús dijo a sus discípulos y que posteriormente lo explicó a sus discípulos. ¿Qué significaba eso? Mateo 13, 18. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es en el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Una transformación verdadera en el cristianismo es cuando comienza a oír, a entender, a obedecer la palabra de Dios. Pero eso solamente pasa cuando tenemos una vida transformada. Una vez que nosotros somos transformados, entonces realmente sí podemos producir fruto, porque hay un cambio en nuestro interior. Y ese cambio en nuestro interior se convierte de manera natural. Sí, tan simple como respirar es ese cambio. A veces nosotros pensamos que tenemos que esforzarnos demasiado y a veces batallamos y retrocedemos y avanzamos y retrocedemos y nos cuesta trabajo. Si a ustedes les cuesta trabajo, necesitan entonces tener una vida transformada. Porque si tienen una vida transformada, entonces no les va a costar leer la Biblia, no les va a costar leer, orar, ayunar, porque es tan simple como respirar. Así como dice la palabra, es el pan de vida, es el agua que cuando entra a nuestro ser son fuentes de agua viva. ¿Por qué? Porque hay una transformación. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, Él transformaba a las personas. En cada una de las personas que estuvieron con Jesús fueron transformados. Vemos la mujer que estaba con Jesús cuando estaba en el pozo en Samaria, en la región de Samaria. La samaritana tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Los discípulos, los hermanos de Jesús, una vez que ellos comprendieron, su vida fue transformada. También hay otros personajes también que fueron transformados por el poder de la palabra de Dios. Como leí anteriormente el prefacio de Martín Lutero,
Martín Lutero fue un sacerdote, un monje, era muy disciplinado, leía la Biblia, pero él no había nacido de nuevo. Él muchas veces se culpaba, se sentía mal porque no podía cumplir la ley de Dios. ¿No? Así como los judíos que les imponían leyes que no podían las personas cumplir. Así también la Iglesia Católica les ponía cosas que muchas veces no podían cumplir. Y Martín Lutero se sentía mal. Pero cuando él oró y leyó la Biblia, encontró un pasaje que le impactó su vida. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 1:17. Vemos cómo ahí Martín Lutero sabía mucha información de la Biblia. Vemos cómo Martín Lutero, pues, él daba sermones, hacía reuniones y explicaba acerca de la Biblia. Él estudió, fue formado, pero todavía no había tenido un cambio, una transformación. Y leyó Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando leyó ese pasaje, su vida dio otro giro, fue transformado. Y entonces comprendió que la salvación no era por méritos humanos. Comprendió que la salvación no era por obra ni pagando dinero. Comprendió que únicamente la salvación de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí es cuando tuvo un encuentro con Dios, y ahí es cuando Martín Lutero fue transformado. Después de ese momento, de esa palabra, Lutero entonces empezó con la Reforma Protestante, con sus 95 tesis. Cuando empezó la traducción de la Biblia alemán, del latín al alemán, y empezó un avivamiento que marcó el inicio de la Reforma Protestante. Otra persona común fue William Carey. Ese se llama el padre de las misiones modernas. Él era un zapatero inglés, era un predicador bautista, y él tenía esa necesidad de compartir el mensaje, la salvación. Sentía esa cierta necesidad por las almas de los perdidos. Pero hasta ahí se quedó. Pero no fue hasta que leyó Mateo 28:19-20 que nos habla acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando él leyó, comprendió, entonces tuvo una transformación en su vida, porque la Biblia transforma vidas. Entonces él empezó a traducir la Biblia a idiomas indios. Él, cuando fue su vida transformada, empezó a fundar escuelas, sentó las bases del movimiento misionero protestante, William Carey. Vemos a otro personaje también, que es David Livingstone. Él fue un misionero que fue a África, y él trabajaba como una persona normal. Él trabajaba en una fábrica, y él pasaba el tiempo y iba a la iglesia, asistía, participaba, pero se convirtió en algo monótono. Él anhelaba algo más. Muchas veces nos parece que el entorno donde nosotros vivimos hace que nosotros no podamos ser transformados o no podemos ser usados por Dios. Pero cuando él leyó la palabra de Dios en Juan 9:4, mientras él estudiaba la Biblia, encontró que me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando leyó ese pasaje, entonces tuvo un encuentro. Sabía que él tenía que dedicar su vida a Dios, sabía que él tenía que llevar la luz
del evangelio a las personas que estaban en tinieblas. Entonces él se preparó, estudió medicina, estudió teología, pero él ya había sido transformado. Fue obediente, y cuando esa transformación lo llevó a recorrer varias partes de África, lo llevó a predicar donde nunca había sido predicado, abrió rutas que posteriormente fueron las bases para que nuevos misioneros pudieran venir a África. Otra persona también que me impacta es la vida de Hudson Taylor, que él fue misionero a China. Él era un corredor. Él le pasó lo mismo que a algunos de nosotros. Él nació en una familia cristiana. Toda su adolescencia estuvo en la iglesia, pero como su fe no había sido transformada, se apartó de Dios. Comenzó a vivir su vida como él quería. Pero él desde su interior sabía que algo debería haber sucedido, debería haber necesitado, porque necesitaba un propósito. Y entonces él, a sus 17 años, mientras él estaba leyendo, sentado, leyó un folleto que leía Juan 19:30, que dice: consumado es. Y entendió que Cristo murió y que Él era el único suficiente Salvador para Él y para toda la humanidad. Entonces, una vez que Él entendió la Biblia, entendió esta escritura, ahí es donde empezó esa transformación, donde empezó a rendirse ya completamente al Señor. Poco a poco fue leyendo, se fue preparando, y es cuando recibió ese llamado a China. Al momento de obedecer, él fue a China. Al tener ese encuentro, su vida poderosa transformó la vida de los chinos y abrió las puertas para que el cristianismo en China llegara, no solamente en China, sino en Asia, y preparó para que muchas personas, muchos misioneros vinieran a predicarle a los chinos. Cada uno de ellos, si se dan cuenta, tiene diferentes palabras. No es la misma palabra. Para algunos es consumado es, y ese pasaje transformó su vida. Para otros es justo por la fe vivirá. Hay otros pasajes, pero cada uno de ellos fue transformado. Este tal vez ya lo conocen ustedes, lo vieron tal vez en YouTube, en internet, en la tele. Billy Graham fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Él también nació en un hogar cristiano. Él también asistía, como todos nosotros, a la iglesia. Pero en el momento de su adolescencia, su juventud, él se consideraba indiferente. Venía a la iglesia, todos entraban en adoración, él simplemente se quedaba parado sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no había tenido una transformación. Simplemente él asistía a la iglesia porque sus padres, y se convirtió en algo monótono, en algo como una tradición. En varias partes de Estados Unidos, ir a la iglesia es una tradición. Todos los domingos, todas las familias asisten a la iglesia, pero muchas de esas personas nunca han tenido un encuentro con Dios, simplemente asisten. Y así es lo que le estaba pasando a Billy Graham. Pero cuando él asistió a una campaña de avivamiento en Carolina del Norte en 1934, escuchó una predicación con un mensaje en Romanos y en Juan. Ese mensaje le confrontó su vida. Al leer los evangelios comprendió que su fe debería ser una decisión individual y no simplemente una tradición que se heredó. Porque sus padres, sus abuelos venían, como les digo, en Estados Unidos era muy normal, o es algo normal que asistan. Y tal vez aquí también es normal que los jóvenes, los niños vengan ya de manera como una tradición. ¿Qué hacemos los domingos? Pues venir a la iglesia. Termina la iglesia, las actividades adicionales.
pero así. Es lo mismo que le pasó a Billy Graham. Pero cuando estaba ahí, en Carolina del Norte, en ese avivamiento, él en esa noche rindió su corazón a Cristo y desde ese momento nació una pasión ardiente por predicar el Evangelio de Dios. Billy Graham, entonces, una vez que fue transformado, fue uno de los grandes evangelistas más reconocidos en el mundo. Predicó a más de 200 millones de personas en campañas masivas en diferentes continentes del mundo, pero siempre colocaba la palabra de Dios en el centro de sus mensajes y empezaba con: la Biblia dice. Su ministerio impactó generaciones enteras y marcó la historia del cristianismo entero. ¿Qué encontramos en común en todas las historias? Cada uno de ellos tuvieron un encuentro personal con Dios que cambió su vida. Cambió su vida de manera radical. Dios les habló a través de la Biblia. Y a partir de eso, su vida dio un giro de 180 grados. Si se dan cuenta, cada uno de ellos, su vida fue transformada. Ya nunca más volvieron a ser los mismos. Cada uno de ellos tuvo un encuentro personal. Ya sus padres ya no se metieron, sus amigos no se metieron, sino él. Y cada uno de ustedes debe hacer lo mismo, debe tener un encuentro personal con Dios. Dice que la salvación es personal. Si no se puede heredar la salvación, es personal. Cada uno de nosotros debemos ser el reflejo de Mateo 13:26. Ese reflejo de ser esa semilla que dé fruto, esa semilla que cuando nosotros podemos transformar a otras personas. Cada uno de nosotros debe escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escuchar, porque muchas veces ya lo hemos escuchado. Debemos entender la palabra de Dios. Y algo que me marcó este pasaje es que iba a hablar acerca de la obediencia de la palabra de Dios. Pero para poder obedecer a Dios, necesitamos primeramente tener un encuentro con Dios. ¿Sí? A veces Dios nos ha dicho en palabras a través de personas o nos ha puesto en nuestro corazón y a veces no obedecemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no ha sido transformada. Pero cuando nosotros tenemos esa transformación, entonces la obediencia a Dios se convierte en algo fácil. Y ahora es tu turno que Dios transforme tu vida. Es tu turno para que tú puedas amar a Dios, puedas anhelar su presencia, puedas tener ese encuentro con Dios. Dios ya nos dijo en su palabra, la semilla ya se sembró, la palabra de Dios ya se sembró en ustedes. Ahora es su turno de ustedes para que Dios transforme su vida de una manera poderosa para dejar huella. Cada uno de ellos dejó una huella en diferentes aspectos de su vida, tanto del ministerio, predicadores, evangelistas, misioneros. Pero hay otros que transformaron su familia, su hogar, sus amigos. Nosotros debemos transformar nuestra familia. Debemos transformar nuestros hijos. Debemos ver una transformación en nuestra comunidad, en nuestro país y hasta el último de la tierra. Debemos hacer ese trabajo. Dios en esta hora los está llamando a que esa semilla que ya está plantada en sus corazones brote, porque ya está la tierra fértil. Y si la tierra está fértil, entonces la semilla del fruto va a dar fruto a 130, a 70 por uno. Por eso en esta hora los invito a que se pongan de pie. Y si en este momento quieren tener un encuentro con Dios, una transformación con Dios, quieren dar un paso de fe, quieren transformar su vida a las futuras generaciones, o simplemente ya no quieren dudar de su salvación,
o simplemente que sea más fácil la vida del cristiano, entonces es momento de que ustedes den ese paso, en que su historia cambie para siempre, marcando el aquí y el ahora, así como Jesús cuando vino a esta tierra marcó el inicio antes de Cristo, la ley después de Cristo, la gracia. Y solamente eso lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios que está aquí en la Biblia. Pero también cuando nosotros escuchamos y nos conectamos con Dios. Si ustedes me están escuchando, permitan que la palabra de Dios transforme sus vidas. Sane esas heridas. Renueve sus fuerzas. Y encienda un nuevo propósito en sus vidas. Que cuando nosotros salgamos a nuestro trabajo, las personas vean ese cambio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, y digan, esta persona tiene algo diferente. Si quieren venir aquí al altar a postrarse o en sus lugares, es un tiempo necesario, un tiempo donde nos podemos encontrar nuevamente con Cristo. ¿Sí? Si alguien tiene esa necesidad, a veces yo sé que es vergonzoso porque hemos nacido en una familia cristiana y a veces nos conocen y tal vez decimos, ¿para qué paso si ya me conocen? Pero olvídate de eso, porque así me pasaba a mí, a veces no pasaba, a veces me quedaba ahí porque las demás personas me veían y ¿qué van a decir de mí? Pero cuando realmente tuve un encuentro con Dios, eso no importa. A veces te van a llamar loco, a veces te van a criticar, a veces van a hablar mal de ti. Pero eso no importa porque la más importante es tu salvación. Si eso es personal de ti. Y esta hora vamos a orar. Si quieren venir aquí al altar a postrarse, nosotros no juzgamos. Así como la oveja que se descarrió, pero después volvió y el Padre no le juzgó, así Dios no los juzga a ustedes. Vamos a orar.